Bienvenidos a Abriendo Puertas, el podcast de Alumbra. Un espacio de conversaciones que inspiran, sensibilizan y nos invitan a construir juntos una sociedad más justa y humana. Quédate con nosotros y abramos puertas hacia nuevas oportunidades. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de podcast Abriendo Puertas de Alumbra. Hoy vamos a abrir una ventana, un tema muy complejo, pero sumamente necesario: la historia y la evolución del sistema penitenciario en Paraguay. Vamos a hablar de cómo surgieron nuestras cárceles, quiénes eran las personas que llegaban hasta ellas, cuáles fueron los motines y fugas más recordadas. Y también qué nos enseña el pasado y sobre todo los desafíos que venimos enfrentando actualmente. Pero para esto tenemos la presencia de una persona que dedicó parte de su vida, de su trabajo, de su tiempo a conocer un poco más, porque conocer nuestra historia es sumamente necesaria, y más si hablamos de un tema tan sensible y preocupante que es el sistema penitenciario. Nos encontramos en compañía de Juan Marcos González. Él es abogado, magíster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además de maestrando en Criminología. Su línea de investigación se centra en la historia de la cuestión criminal en el Paraguay del siglo XX y es autor de varios libros que abordan casos emblemáticos de nuestra historia. Juan Marcos, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast de Alumbra. Hola Perla, ¿cómo estás? Sí, la verdad que el agradecido soy yo para hablar de este tema, como bien lo dijiste, apasionante, como complejo que es la historia de la cuestión criminal, y dentro de la historia de la cuestión criminal, la historia del sistema penitenciario. Sos abogado e historiador, especialista en lo que es sistema penitenciario. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Por qué te motivó a investigar todo lo que acontece en nuestras cárceles? Bueno, hay muchas personas que se apasionan con la historia, ¿verdad? Pero como es un tema complejo, es imposible conocer toda la historia. Entonces en algún momento de mi vida tuve que encasillarme en algún lineamiento historiográfico y decidí, justamente por mi formación de abogado, incursionar en la historia de la cuestión criminal, que aborda historia de la justicia penal, historia de la policía y también de las cárceles. Y también el verdadero desafío fue por el hecho de haber participado en varios congresos de una red de historiadores que en América Latina abordan la cuestión criminal, y me di cuenta que en relación al sistema penitenciario en Paraguay eran muy pocos los investigadores o los historiadores que abordaron la cuestión. Tenemos el caso de Alfredo Viola, que abordó a las cárceles de Carlos Antonio López o de Gaspar Rodríguez de Francia, y yo notaba esa falta de estudios en relación al sistema penitenciario, más en mi caso del siglo XX que del siglo XIX. Y dentro de esa investigación, el análisis, recabar información que obviamente lleva su tiempo, ¿qué es lo que más te llamó la atención, o si de alguna manera eso cambió tu visión sobre las cárceles? Como te dije, lo primero que me llamó la atención fue la carencia de estudios, ¿verdad? Y de ahí uno comienza, ¿verdad?, a empaparse y a tener contacto o formar redes en América Latina con otros historiadores, y uno ve que la historia carcelaria, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, está muy desarrollada. Ahora hay investigadores que se dedican a tiempo completo a estudiar la cárcel. En mi caso lo hago más por una cuestión más de pasión que de profesión, y al darte cuenta que hay pocos estudios, el desafío se vuelve bueno y malo. Bueno en el sentido de que uno termina convirtiéndose en único referente en los estudios de la cárcel en Paraguay. Eso es lo bueno, pero lo malo es que el trabajo es arduo, ¿verdad?, porque uno tiene que arrancar como de cero, ¿verdad? Pero uno se mete a buscar fuentes, a buscar archivos, y de repente uno piensa que no hay nada, pero se encuentra con rica información, porque como me pasó, ¿verdad?, que encontré documentación en el archivo del terror, en el archivo del Ministerio del Interior, en el archivo de la policía, entre otros archivos que a lo largo de casi 20 años que vengo difundiendo la historia de la cuestión criminal, en este caso de la cárcel, me fui encontrando, ¿verdad? Y hablabas de las cárceles de Argentina, de Brasil. En estos congresos o el intercambio de información con otros colegas tuyos que también, como decía usted,
tipo investigan todo el día o el tiempo completo el tema de las cárceles, ¿se puede decir que hay un denominador común o algo que nos une a esas cárceles? ¿O cómo iniciaron? ¿O cómo? Claro que hay un denominador común, primeramente porque muchas de estas cuestiones hasta el día de hoy se manejan como de manera regional, ¿verdad? Y Paraguay siempre se nutrió tanto en lo que es la creación y la modernización, por ejemplo, de la policía, siempre se nutrió del modelo argentino, del modelo bonaerense. Pasó lo mismo con las cárceles, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las cárceles, vamos a ir entrando en detalle, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de las cárceles de mujeres, en Paraguay llegan en 1919 las hermanas del Buen Pastor, que habían llegado primero a Chile y después fueron a la Argentina, y así se extendieron a lo largo del continente trabajando con reclusas. Entonces, como te das cuenta, es como un lineamiento regional. Pasó con la policía también. Y también con las cárceles de varones, que siempre miramos el modelo argentino, el modelo de la cárcel de Buenos Aires para aplicar esos conocimientos, traer a expertos en la materia para que le formen a nuestros guardias penitenciarios, a nuestros policías y así sucesivamente. ¿Se podría decir que de esa manera fueron iniciando en la situación penitenciaria o las cárceles en nuestro país? O sea, ¿cómo son sus orígenes? Decías, lo del Buen Pastor es una copia de lo que fue en Chile. Tacumbú, ¿cómo inicia su proceso? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración, sí. ¿Verdad? En el caso paraguayo, en lo que es cárceles del siglo XIX, está todo por contarse, ¿verdad? Hay unos pocos trabajos, como te comenté, Alfredo Viola va contando la cárcel de tiempos de la colonia, de ahí pasamos al periodo independiente con José Gaspar Rodríguez de Francia. Existían algunos centros de reclusión, ¿verdad? Que ni siquiera podríamos llamarles cárceles. Después viene Carlos Antonio López, su hijo Francisco Solano, viene la guerra de la Triple Alianza, existía una cárcel, todavía no era la cárcel pública de Asunción, que se inaugura en 1892, gobierno de Juan Gualberto González, a fines del siglo XIX. Esa cárcel pública de Asunción, que quedaba en la calle Yegros y Comuneros, ahí detrás de la hoy Catedral de Asunción, esa cárcel se convierte en único centro de reclusión para varones del Paraguay desde 1892 hasta 1957, ya bien mediados del siglo XX, en donde se da la mudanza de los presos de la cárcel pública a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que inaugura o abre sus puertas en 1957. Hasta el día de hoy, si sacamos un promedio en la vigencia de la cárcel pública de Asunción, que estuvo más o menos siendo único centro de reclusión por más de 60 años, y vemos que la inauguración de Tacumbú se dio en 1957 hasta el día de hoy, son también más de 60 años, haciendo una pequeña analogía. Pero tenemos que tener en cuenta que en esa vigencia de la cárcel pública de fin del siglo XIX a mediados del siglo XX no existía otro centro de detención. Lo que hoy conocemos como la penitenciaría de Ciudad del Este, la penitenciaría de Coronel Oviedo, la penitenciaría de otras ciudades del interior son cuestiones bastante modernas, ¿verdad? De los 2000, de fines de los 90. Siempre era así, único centro de reclusión. Para que se den cuenta la complejidad del asunto, ¿verdad? Y Buen Pastor, ¿desde cuándo empieza a abrir, a recibir mujeres privadas de libertad? Desde 1919. ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué surge? Cuando se instalan las hermanas del Buen Pastor, que traían, como te digo, ese modelo a nivel regional, que en algún momento, yo no tengo identificado el año, pero en algún momento, creo que entre la década del 60 y el 70 del siglo XX, las hermanas ceden esa potestad o ese imperium que tenía en materia de reclusión al Estado paraguayo. Era como que eran de la congregación, o sea, la congregación se encargaba, y en algún momento eso termina tipo cediéndole al Estado, y a ella entre el Ministerio de Justicia, la Dirección de Sistema Penitenciario, a tomar la organización de la cárcel de mujeres, ¿verdad? En base a la información que decías que se tiene muy poco de esa época, de lo que hay en los libros y de lo que pudiste investigar, ¿cuál era la mentalidad de las personas de esa época con relación a las cárceles? Esa es una muy buena pregunta.
lastimosamente, gran parte del archivo, tanto del Buen Pastor como de Tacumbú, se desapareció, se perdió, no se conservó, no se sabe bien qué pasó, pero eso no hubiese servido para entender mejor el contexto, pero eso no obsta a que uno vaya recolectando retazos de gente que escribió sobre las cárceles de la época. Tenemos en la Biblioteca Nacional una hemeroteca, por ejemplo, de diarios, ¿verdad? De fines del siglo XIX hasta hoy, en donde uno puede leer artículos de la cárcel. Y como te digo, mi especialidad es las cárceles en Paraguay en el siglo XX. De todo lo que yo pude recopilar, saqué como un prototipo, ponerle de preso varón, ponerle. ¿Y cuál sería el perfil de esa época, del siglo XX? Del siglo XX, claro, hasta el día de hoy aplica eso. Hay mucha similitud. Sí, hay mucha similitud. Era un altísimo porcentaje de agricultores, analfabetos, que eran traídos del interior o de la periferia azucena a la cárcel pública. Entre ellos tenía de diferentes profesiones, pero normalmente se le anotaba como agricultor, ¿verdad? Entonces, si uno mira las estadísticas, tenés, por ejemplo, no sé, estadística de presos según profesiones. Por ejemplo, tengo una estadística del 1935. 85% agricultores, por ejemplo. Claro, no había gente de la clase alta, o había uno o dos, ¿verdad? Entonces el prototipo era un varón entre 30 a 35 años, analfabeto, agricultor, algunos de por ahí con problemas mentales, inclusive menores de edad también, y algo que con mucha similitud al día de hoy, un altísimo porcentaje de presos de prisión preventiva. O sea, que están en proceso todavía, no condenados. Claro que están en proceso de condenados y un poquísimo porcentaje de condenados. Y más o menos se estima para 1935 que habían entre 900 y 1000 presos más o menos. ¿Y cuáles son los delitos que predominaban en la época? Y predominaban el homicidio, hurto, abigeato, mucho abigeato, robo de ganado, entre otros. Sin embargo, en las cárceles de mujeres también predominaban las prevenidas y no las condenadas, pero en un número mucho menor. Si habían 1000 presos para 1930 en la cárcel de varones, en la cárcel de mujeres había 45, 50 recluidas. ¿Y cuáles son esos delitos que supuestamente cometían las mujeres? Y mucho hurto, robo de tiendas en el centro, robo de tela, robo de ropa. Y después encontré algunos casos pintorescos, ¿verdad? Por ejemplo, en 1940 tengo un documento de un padre que le lleva a su hija de 11 años porque se estaba portando mal y como que le dejaba 72 horas y la cárcel de mujeres le recriminaba que ella tenía que retirarle y el señor no venía a retirarle a la hija. O sea, las hermanas del Buen Pastor se abocaban a lidiar con recluidas, pero también como que había alguna que otra huérfana, niña. Era más o menos un conglomerado así de, no tanto una cuestión represiva, sino que lidian con diferentes problemas sociales de la época. Y en base entonces a lo que decís con relación a los perfiles y lo que mencionabas, ¿no cambió tanto a lo que es actualmente? No cambió tanto a lo que es hoy, tanto en los hechos punibles, así como en las clases sociales de los presos, ¿verdad? Y eso uno observa en Lima, en Buenos Aires, en Montevideo, o sea, como que el perfil del preso, ese pobre desclasado analfabeto, era una cuestión no solamente paraguaya, sino regional, ¿verdad? Y con relación a los motines, fugas y cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿qué fugas o motines se recuerdan en la historia en base a tu investigación? Bueno, en la cárcel pública era común ver en los diarios en las primeras 4 décadas, vamos a decir, del siglo XX, fugas permanentes, ¿verdad? Justamente por la precariedad de las instalaciones. Pero después me fui metiendo, eso en relación a la cárcel pública. Después tengo una investigación publicada que aborda Tacumbú. Ahí cuando nos metemos en Tacumbú ya pasamos de la cárcel pública, que era, como expliqué, tipo como una cárcel medio de la Edad Media, pasamos a Tacumbú ya a una penitenciaría moderna. Y ahí, de acuerdo a mis investigaciones, en las primeras 2 décadas de Tacumbú, o sea, del 57 al 67, inclusive hasta el 77 no se registran motines ni fugas. Eso tiene un porqué.
Hay estudiosos inclusive del norte global, que Estados Unidos, Europa, que hablan de que en realidad en las cárceles no, por más de que haya un rol de guardias y otro rol de reo, vamos a decir, no es que los guardias tienen el control absoluto de la prisión, sino que existen negociaciones permanentes para mantener la paz en la penitenciaría. Entonces, con ese enfoque teórico, abordé yo las diferentes décadas de Tacumbú. Del 57 al 67, el periodo de oro que yo le llamo. ¿Por qué? Porque habían dos estudiosos de la cárcel, que eran José Gorostiaga y Saúl González, que eran abogados que se formaron en estudios penitenciarios. Pusieron en práctica el sistema de talleres. Eran pocos los presos cuando recién se inauguraba Tacumbú, se le trataba bien, todo eso, los 50 y los 60. Ese es el periodo que se habla de 18 años sin motines, sin nada. Sin motines, hasta el 79 más o menos. Y, o sea, influyó esos talleres, se podría decir que Sí. esa estabilidad es gracias a ese tipo de iniciativas, de talleres. Tenían talleres, tenían una revista, no había tanto hacinamiento, había buen trato, los directores eran civiles, y después eso va a cambiar en la década del 80. En la década del 80 el gobierno del Paraguay decide cómo militarizar la cárcel. Dejan de ser directores civiles, ponen directores militares, comienza a haber más hacinamiento, comienza a haber mayor violencia en el sentido de grupos rivales dentro de los presos, y ahí se va complejizando y ahí van a aparecer los motines recién en la década del 80. ¿Y cuál era la diferencia? Hablabas de los talleres, de que el director era civil, y con relación al sistema de seguridad, a los guardias, ¿cómo era? Por eso se logró ese periodo sin motines, según lo que pude investigar. Y mi hipótesis, era mi humilde hipótesis, porque después obviamente eso se puede contrarrestar, es que a los presos se les trataba bien. Se les daba trabajo, tenían un horario, o sea, todo como que, o sea, no se inventó nada tampoco. Eran tipo directrices de penitenciarías de afuera con el sistema irlandés, con diferentes sistemas penitenciarios, ¿verdad?, que se ponían a la práctica a rajatabla, y no eran tampoco tantos los presos. No vivían tan asignados como después en los 80. Yo me imagino que el Estado tomó la decisión de militarizar porque comenzaron a surgir algunos tipos de problemas. Pero esta decisión se da por los problemas ya dentro de los penales, ¿o por qué se da la militarización? Ahí hay un director de Tacumbú que estuvo 18 años como director, que era Irán Delgado von Leppel. Irán Delgado von Leppel en el 79 renuncia. Ahí mis estudios no llegaron a estudiar el porqué de su renuncia, ¿verdad? Pero lo que sí se refleja en revistas que se publican, había una revista Coep Gajú que se comenzó a publicar desde la inauguración de Tacumbú en el 57-58 hasta fines de los 70 o principios de los 80 se publicó esa revista. Y uno lee la revista y a este Delgado von Leppel le dedicaban polka, era un director muy querido, ¿verdad? Y cuando él renuncia, ahí no sé por qué el Estado decide ponerle a un militar y no a un civil, y ahí comienzan los problemas, ¿verdad? O sea, podemos decir que la crisis en las penitenciarías inicia con la militarización, o no podemos deducir o no en base a lo que pudiste leer. Sí, comienza con la militarización y un motín muy grande que hay en el 86. ¿Y ese motín, por qué se dio? Y ese motín se dio porque hubo una pelea entre ya grupos rivales, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de entrevistarle, por ejemplo, a Víctor Núñez, ¿verdad?, que fue ministro de la Corte, y él es como tipo una voz muy importante de la historia del sistema penitenciario, porque él entra a Tacumbú como guardia cárcel a principios de los 60, trabaja de relator de Saúl González, que era el ministro de Justicia, y conoce mucho del ámbito carcelario. Y él me comentó que a principios de los 90, creo que cuando viene la democracia, Rodríguez presidente, lo llaman a él para ser director del sistema penitenciario. Y ahí me dice él como que él
Tipo, fue el primero en imponer el uso, por ejemplo, de walkie-talkie entre los guardias. Y ahí él me cuenta que ahí ya había como dos grupos rivales, ya corría más droga, ya corría más alcohol, que en la década del 60-70 no había tanto ingreso de estupefacientes. Podemos ir buscando, ¿verdad?, el porqué, ¿verdad?, de ese incremento de la violencia en los 80, ¿verdad? También hay un grupo de extranjeros, por ejemplo, había un grupo de brasileros, por ejemplo. Tenía el grupo de los homicidas, el grupo de los traficantes de autos, como que los mismos delitos se van complejizando también. Vos tenías en el 30, en los 40, en los 50, tenías alguno que otro homicida, muchos presos que entraban por temas de hurtos. Entonces yo creo que el ingreso de la droga, el mayor hacinamiento, la complejidad de los delitos, los diferentes grupos que van pujando por ese poder dentro de la penitenciaría, todo eso junto, todos esos condimentos nos pueden llevar a concluir, ¿verdad?, el incremento de la violencia entre presos y también el incremento de la violencia por parte del Estado, ¿verdad? Y con relación también del por qué esto continuó, por qué no se pudo parar, por qué aumentó la crisis penitenciaria, porque los motines fueron en aumento, vemos a nivel también de lo que se publicaba en los medios. ¿Por qué crees que se da esto de que se perpetúa hasta hoy día? Yo creo que en el caso de Tacumbú sí, ocurrió lo mismo que la cárcel pública. La cárcel pública de Asunción que se inauguró en 1892 y se cerró en 1957, tenía ya más de 60 años, con los mismos problemas de siempre, ¿verdad? Entonces se inaugura Tacumbú en el 57 como una cárcel modelo, como vimos los primeros 20 años todo bien, y después como que se va quedando en el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy en el 2025 tenemos una cárcel modelo del 57. Entonces como que eso no se va ayornando y bueno. Claro, a las necesidades y también a la criminalización que tipo de alguna manera también fue en aumento con también las organizaciones del extranjero que tenían también sus personas involucradas aquí en nuestro país. Claro, nosotros en la Católica, por ejemplo, era un clásico en el Padre de la Vega hacer la excursión por Tacumbú. Los estudiantes de sexto curso en consultorio jurídico penal que teníamos con el Padre de la Vega, se hacía una jornada en Tacumbú, y entrábamos con el Padre y nos mostraba las diferentes dependencias, que sé yo, no sé, Camboya. Después tenía Alcatraz, todos los nombres del sector de la tercera edad, que era así directamente, parecía la Edad Media. Y uno va, y ahí es donde uno se choca con esa realidad carcelaria y dice, bueno, esto ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo esto no se ayorna? ¿Dónde está el Estado? Y bueno, y es imposible que eso no sea un caldo de cultivo de violencia, ya sea de los presos, ya sea de los guardias, ¿verdad? Hablamos de lo que es Tacumbú y a nivel de Buen Pastor, ¿cómo viste en la historia? ¿Tuvo los mismos problemas o no que Buen Pastor? ¿Cuál es la diferencia con relación a la cárcel de las mujeres privadas de libertad? Y como habíamos visto, ¿verdad? Buen Pastor es de 1919 hasta el día de hoy, administrado por las hermanas, ¿verdad?, que después pasó a mano del Estado paraguayo, que siempre obviamente fue mucho más tranquilo todo, ¿verdad?, porque justamente no habían muchas reclusas, ¿verdad? Inclusive las hermanas creaban talleres de costura, entre otras cosas, ¿verdad? Y también no todas eran derivadas a la cárcel. Algunas pasaban algunas noches en la comisaría, después se les liberaba. ¿No había un abuso de la prisión con relación a las mujeres? No, y siempre fueron pocas reclusas. O sea, el manejo era mucho más diferente. Sí, era más diferente y era, como te dije, inclusive habían casos de que iban como para participar en los talleres y no como una reclusión así formalmente hablando. Hablábamos de la situación penitenciaria, decías que es algo histórico, que estén prevenidos, condenados y también del abuso de la prisión preventiva. ¿Esto por qué se mantiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución a fin de que ellos estén en diferentes penitenciarías y si esto también agravó la crisis penitenciaria? Sí, el tema del abuso de la prisión preventiva es un mal de ayer y hoy y creo que va a seguir siendo, ¿verdad? Como que se probaron diferentes soluciones, ¿verdad?
como en la época, a principios del siglo XX se debatía, ¿verdad? Bueno, cómo pueden ser que estén prevenidos con condenados juntos, inclusive en esa época menores, ¿verdad? Que como te dije, tengo pendiente una investigación sobre la reclusión de los menores en Paraguay, que está ahí en pañales todavía. Pero bueno, los mismos abogados, los penalistas estudian, ¿verdad? Ya se probó las medidas para evitar de colapsar el sistema, ¿verdad? De prevenido. Claro, un prevenido es como está siendo procesado, ¿verdad? No tiene nada que ver con ese condenado. Bueno, pero ahí tenés diferentes cuestiones que se debaten, ¿verdad? La lentitud de la justicia, y eso no es solamente un problema de Paraguay, ¿verdad? Es un problema también regional, como lo que venimos hablando, ¿verdad? Y sí, suma al hacinamiento y suma a todos los problemas derivados de la prisión, ¿verdad? De alguna manera, nuestra cultura a favor de la prisión preventiva, ¿crees que eso influye también en lo que ocurre dentro de lo que es también la crisis penitenciaria con el abuso? Sí, porque uno tipo escucha algo y no tiene que irse preso, lo primero que te dice la gente. Claro, y ahí tenés, no sé, la justicia mediática, que los magistrados dicen, bueno, nosotros no vamos al supermercado, no vamos al club, somos influidos por la prensa, el juez que dice, bueno, yo le tengo que liberar a el juez de garantía, dice, bueno, después se va y comete otro delito, ¿y cuál fue el juez que lo liberó? Y suma el contexto social, claro que sí. La rehabilitación y la reinserción social, ¿qué iniciativas se pueden dar a fin de que de alguna manera también de esa manera se ayude a todo lo que ocurre a nivel penitenciario? Yo creo que todas las iniciativas suman, ¿verdad? Como te había comentado, teniendo contacto con historiadores de la región, de Uruguay, Buenos Aires, ahí por ejemplo uno se entera de diferentes proyectos, ¿verdad? A nivel regional que serían bastante interesantes de implementarlo acá, no sé. En la cárcel de Montevideo, por ejemplo, funcionan pymes. Después, no sé, en Buenos Aires, la UBA, por ejemplo, tiene una filial en una de las cárceles que no recuerdo ahora cuál, en donde ya egresaron varios abogados, entre los abogados de la UBA siendo recluidos. Entonces, todo ese tipo de proyectos, claro que suman a la reinserción, pero yo creo que lo más importante es que la sociedad tome conciencia de lo que es la cárcel, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando se comienzan a discutir, por ejemplo, en el Congreso, el tema del presupuesto general de gastos, cada ministerio manda a su representante, no sé, MOPC, Cancillería, Industria y Comercio, todos mandan su representante para negociar y para pelear el presupuesto de cada ministerio, y viene el de Justicia y Trabajo y el presupuesto menos popular, ¿verdad? El que se le va a ir, ¿verdad? A los presos, a las cárceles, un presupuesto bajísimo. Después necesita meter profesionales formados como trabajadores sociales, y todo eso suma a que la ciudadanía tome conciencia, ¿verdad? De lo que son los privados de libertad y de lo que busca nuestra Constitución Nacional verdaderamente, que es la reinserción de esas personas, ¿verdad? A la sociedad. Y eso a nivel histórico, ¿cómo se da esa reinserción? ¿Se dio en su momento? ¿Se podría decir que hubo un periodo donde sí se pudo divisar eso? Y a lo largo de la historia del siglo XX, tanto la cárcel pública como Tacumbú intentaron implementar ese sistema de talleres. Uh-huh. Al principio era tipo taller, en la cárcel pública taller de sastrería, hacían zapatos, había una escuelita, pero como que no, el resultado no se vio. O sea, como que uno lee los medios de la época, dicen, funcionan talleres que se hacen llamar talleres, pero de talleres no tienen nada. O sea, que era muy precario lo que se destinaba a eso. Y lo mismo en Tacumbú, arranca bien en el 57, había una baldocería, se hacían ladrillos, todo eso, pero como que el ímpetu en los primeros años y después como que va quedando en desuso. Después la baldocería ya se usó como un sector otra vez para alojar presos. Y no sé, yo me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, vos querías regalarle a alguien una guampa, así una guampa para tereré, así te ponían banderita de cerro, banderita limpia con tu nombre, todo bien tallado así. Y eso, por ejemplo, hoy ya no se ve. No conozco, o sea, voy a pecar un poquitito de ignorante de cómo están hoy los talleres en Tacumbú, si hay algún tipo de producto que se comercializa. Yo sé que en el Buen Pastor las chicas ahí de Corazón Libre tienen toda tienen talleres, unos talleres y todo, y se ve el producto y se organizan ferias en el Poder Judicial donde uno puede ver. De Tacumbú no sé,
Pero yo te puedo hablar de los 80 y los 90 que se hacían marroquinería, cuero, como te digo, baldosas, ladrillos, que tipo eran a media, ¿verdad? No sé si eso después se veía reflejado en el privado de libertad que salía y podía ejercer eso en la sociedad libre, vamos a decir. ¿Por qué crees que no puede ser sostenible, que inicia bien y se queda por el camino? ¿Falta de presupuesto, de iniciativa o de una decisión política o particular del que está a cargo de una penitenciaría? Para mí es una decisión política, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Montevideo que te comenté que tengo entendido que crearon una pyme, podían emitir factura. Eso yo creo que todo se consigue con voluntad política. Y uno ve en nuestras cárceles, inclusive a lo largo de la historia, ese trabajo a pulmón, por ejemplo, de las iglesias. En un primer momento la iglesia católica, por ejemplo, tenía un capellán en la cárcel. Después entran los pabellones evangélicos o entran tipo pastores evangélicos también a ayudar con eso, pero todo siempre medio a pulmón, no con una decisión fuerte así del Estado, que es una decisión política, porque vos decís, ¿cuál es la política criminal que tenemos hoy? Y dentro de esa política criminal tienen que entrar a las cárceles y tiene que haber una presencia fuerte del Estado. No puede ser todo siempre así a pulmón, de los voluntarios, de lo que van. Entonces eso... Tipo, bueno, entró un grupo de voluntarios que tenía buenas ideas todo, y después como que quedó ahí y no se renovó, entonces ahí cae el proyecto, una cosa así. Entonces, si eso no va acompañado de una voluntad política del Estado, es difícil, ¿verdad? Y hablando de voluntad política, el tema de la corrupción en las cárceles a nivel histórico, ¿cuándo se inicia? ¿Cómo va evolucionando? ¿Esto fue aumentando? ¿Fue disminuyendo? ¿Cómo es? Eso prácticamente nace con el sistema penitenciario. Por ejemplo, de mis investigaciones, por ejemplo, de la década del 30, viene un llamado del Ministerio de Defensa en plena guerra del Chaco para que vayan los presos al Chaco, ¿verdad? Para que se enrolen como zapadores, ¿verdad? Para abrir caminos, para abrir trincheras, qué sé yo, y algunos que otros también combatientes, ¿verdad? Entonces salían varios, pero yo demuestro en mi investigación tipo como que el alcaide de la cárcel era el que decidía, ¿verdad? O sea, hacía democráticamente. Claro, decidía, por ejemplo, vos te querés ir y algunos le pagaban, o otro que no se quería ir iba igual, después otro que se quería ir se quedaba. Entonces esos pequeños hechos, ¿verdad? O, qué sé yo, ponerle denuncia en los diarios de la época de que, qué sé yo, el presupuesto de la cárcel que era tanto, se compró, qué sé yo, no sé, galleta al mayor precio de lo que valía, y ese tipo de cosas siempre, ¿verdad? Y después ya ya más en tiempos modernos, vamos a decir en Tacumbú, ahí sí, de las entrevistas que hice, por ejemplo, con presos políticos, porque ahí también, durante la dictadura se vio más que en otros tiempos el alojamiento de presos comunes y presos políticos. Tipo, como con los presos políticos, al ser más de una clase social más alta, te voy a decir, tenían un espacio más privilegiado. Los presos comunes, por ejemplo, tenían un pabellón diferente. A los presos políticos en determinado tiempo se les permitía, bueno, jugar, no sé, general, la baraja, tener acceso ilimitado al privado, por ejemplo. Sin embargo, los presos comunes una vez a la semana, una cosa así. Y gente con la que entrevisté me comentaba, ¿verdad?, que había ingreso de bebida, lo que todos conocemos, ingreso de bebida alcohólica, ingreso de droga, todo eso tipo manejado por un grupo de guardias. O sea que esa situación es históricamente la que se viene teniendo, esa diferencia de las personas privadas de libertad, de que si uno tiene un poder económico puede estar bien dentro de la cárcel. Claro, así mismo, eso es de toda la vida. Y también, por ejemplo, que conversando también, haciendo entrevistas con gente que estuvo presa, no sé, en la década del 70, me comentaban que tipo, pagando un poco, vos podías salir un fin de semana, bueno, y volvía el lunes. El famoso preso Sambucú. El famoso preso Sambucú, que según me dijo un director del sistema penitenciario de esa época, que eso no era una cuestión ilegal, sino que eso estaba establecido en la ley penitenciaria, que es de 1970, en donde tipo por buen comportamiento vos podías salir 72 horas. O sea, no era que vos tenías que necesariamente pagarle a alguien para salir, sino que eso estaba establecido en la ley, ¿verdad? Y dentro de esas entrevistas y de hechos vinculados a corrupción, ¿qué es lo que más sí te llamó
de lo que te contaron estas personas, así tipo de algo así demasiado que te impactó de hechos de corrupción dentro de la cárcel? Y a mí lo que siempre me llamó la atención fue esa diferenciación entre el preso, el desclasado, ¿verdad? El que nada tiene, que normalmente viene del interior, es analfabeto. En esa época, por ejemplo, te jugaba, hasta 1942 estuvo vigente en el Paraguay el Tribunal del Jurado. Era un tribunal así como vemos en las películas de los Estados Unidos, ¿verdad? Que te declaran culpable o no culpable. Bueno, y estos agricultores venían, ponerle homicida, avigeos, eran juzgados por un tribunal del jurado que estos jurados tenían que tener ciertos requisitos, por ejemplo, ser propietarios, ser capitalinos, tipo la alta cremea Azucena te juzgaba, ¿verdad? Y entraban a la cárcel y no tenían nada, no tenían ni una frazada, ni qué comer, primero en la cárcel pública, ¿verdad? Y eso después se va a replicar en Tacumbú. Entonces a mí lo que más me chocó fue esa diferenciación entre ser un preso con privilegio y ser así el don nadie ahí arrojado a tu suerte, ¿verdad? Que más o menos uno ve a principios del siglo XX hasta el día de hoy. Y después también otra cosa que me llamó la atención fue esa similitud que hay socialmente hablando, entre el preso y el guardia cárcel. Y no es que el guardia cárcel tiene 100% del poder por ser guardia, sino que van negociando constantemente. Por ejemplo, encontré un informe de 1904, cuando estaba la penitenciaría de emboscada, que después se va a cerrar y después se va a abrir de vuelta. Pero dice que en emboscada iban los presos y los guardias le acompañaban tipo a bañarse en el arroyo. Y se iban ahí, se bañaban todos juntos, qué sé yo, después se le veían las fiestas, tomando alcohol, todo, y después volvían. Como que eran un grupo de amigos, eran guardias y presos, ¿verdad? Entonces, ese interrelacionamiento, esos esquemas de poder entre el guardia y el privado de libertad también me pareció interesante. ¿Y esto cuándo se hace más visible, este sistema de corrupción en las cárceles en base a tu investigación? ¿Cuándo vos decís, acá fue mucho más visible en este periodo? ¿Actualmente, anteriormente, en medio? Y bueno, y siempre existió, como te dije, pero se hace más visible, como te digo, en los 80, cuando inclusive vivíamos en dictadura, pero uno puede recurrir a los diarios de la época en la Biblioteca Nacional. Y, por ejemplo, los abogados, el colegio de abogados cuando comienza a denunciar que en las cárceles hay tortura, que a los presos se les tortura, que hay corrupción en las cárceles, que el director está cobrando tanto. Entonces los medios de prensa ya a fines de los 70, los 80 comienzan a denunciar hechos como eso. Entonces ahí sí se vuelve visible, ¿verdad? Como te digo, existió siempre en algún que otro periodo los medios, siempre a través de la prensa, claro, ¿verdad? Que es el rol, vamos a decir, de la prensa, denunciar esos tipos de actos de corrupción. Pero en los 80 se va volviendo cada vez más fuerte, y con los motines, porque en el 86 hay un motín grande donde le matan a un brasilero. El Colegio de Abogados de Paraguay saca un pequeño librito que se puede consultar en la biblioteca del Poder Judicial, en donde denuncian todos los hechos de corrupción y la tortura que ocurre en Tacumbú, por ejemplo. Sumamente interesante. El aporte que hacen a nivel histórico me imagino que es relevante. Y dentro de este sistema de corrupción, según la historia, el agente penitenciario, el director, el funcionario administrativo, el que te hace el cateo antes de entrar al penal, o sea, ¿dónde se dan más hechos o se denuncian más hechos de corrupción con relación a las personas que administran y forman parte del sistema penitenciario? Y principalmente en la prensa, ¿verdad? En la prensa, inclusive tipo estos diarios le daban espacio a parientes de privados de su libertad. ¿Y quiénes eran las personas más denunciadas de los funcionarios? Y siempre el director, ¿verdad? El director y porque Tacumbú creo que tenía un director de Tacumbú que estaba por debajo del director del sistema penitenciario, vamos a decir, y y ese director de Tacumbú tenía un jefe de seguridad. Era tipo el todopoderoso entre los guardias, ¿verdad? Y siempre tipo se apuntaban a estas dos cabezas que iban también siendo cambiadas, ¿verdad? ¿Y estos actores influyeron a que esto aumente? Porque hasta ahora uno ve denuncias de ese tipo de hechos en las cárceles.
Y como te dije, hasta el 78, 79, que es donde renuncia Delgado von Lepel, no, yo no encontré denuncias, más cosas encontré que hablaban bien de este señor, ¿verdad? Que eso cuesta también a nivel de medios. Sí, le dedicaban polka eso al señor. Es más, tuve la oportunidad de entrevistarle a Euclides Acevedo, que tuvo 3 años preso, del 75 al 78 más o menos en Tacumbú como preso político. Y él me habló, porque justamente una de las preguntas era qué me podía decir este Delgado von Lepel, y me dijo que era un director del sistema penitenciario que era buena onda, ¿verdad? Que durante su gestión se le trató bien a los presos y los presos respondieron bien. Sin embargo, después, cuando este renuncia y se militariza, ahí se complejiza todo y se vuelve todo más violento, ¿verdad? Y con relación a personas que influyeron dentro del sistema, ¿qué figuras decisivas recordás en la historia penitenciaria paraguaya? Para mí un personaje clave es el padre, ¿verdad? El padre de la Vega, que tengo entendido está enterrado en el patio de Tacumbú. Nunca me voy a olvidar que cuando hicimos este tour por Tacumbú con él, no, estaba sentado así en un escritorio y abre un cajón y saca una serie de cuchillos, ¿verdad? De varilla, qué sé yo, todas las armas que normalmente se ven en la cárcel, ¿verdad? Y nos dice, miren señores, todas estas armas son de arrepentidos, de gente que viene y me dice, padre, mira, yo mañana tenía que matarle a alguien y acá te dejo este cuchillo, ¿verdad? Y él, yo creo que una de las personas que dedicó prácticamente toda su vida, ¿verdad?, a la cárcel, ¿verdad? Le cito a él porque desconozco, ¿verdad?, trabajos pioneros en el Buen Pastor. Hoy conocemos, ¿verdad?, el trabajo de las chicas, ¿verdad?, de Corazón Libre, que bastante loable, ¿verdad?, pero lo que vino antes de eso, no, una cuestión de desconocimiento mío, pero me imagino que hay, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos aportes que él hizo que funcionó dentro de lo que es un sistema penitenciario? ¿En qué se diferenció? Yo creo que el padre de la Vega buscó, como te digo, primero visibilizar, o sea, que estas personas o sea, que sean visibilizadas por la sociedad, y también yo creo que buscó un trato humano hacia el privado de libertad, ¿verdad? Aparte de visibilizar, miren señores, él escribió inclusive artículos para revistas extranjeras sobre la situación de Tacumbú, denunciaba ante la prensa ciertos tratos inhumanos. Entonces yo creo que con ese pequeño granito de arena que uno da, con visibilizar, con aportar proyectos justamente a la reinserción, esos talleres que en algún momento existieron, modernizar a lo que sería hoy, por ejemplo, ayornar eso, no sé, yo creo que es loable mencionar a una persona que dedicó su vida a ese lugar y a buscar un tratamiento más humano, ¿verdad?, para el privado de libertad. Hablamos de un liderazgo que realmente marcó en la historia entonces de la penitenciaría a nivel de nuestro país. Claro, y como dijimos hace un ratito, ¿verdad?, que todo a pulmón siempre, ¿verdad? La iglesia, después te viene otro culto, ¿verdad?, pero todo siempre a pulmón, ¿verdad?, supliendo, ¿verdad?, lo que el Estado debería hacer, ¿verdad? Comenzando ya por tener una política criminal que tenga un proyecto serio de reinserción, ¿verdad? Esa es mi crítica, ¿verdad?, que siempre ahí, tipo mojando la camiseta, está bien que haya eso, ¿verdad?, pero en realidad el que debe de tomar al toro por las astas es el Estado, ¿verdad? Y dentro de todo lo que pudiste investigar, ¿qué historia uno como sociedad, como medio de comunicación, como ciudadano, ciudadana, debería de ponerse a investigar a fin de alguna manera también en lograr aportar algo dentro del sistema penitenciario, a mejorar un poco la cultura que se tiene con relación a la prisión preventiva en este caso? Sí, yo creo que debe ser puesto, ¿verdad?, sobre el tapete, ¿verdad?, el problema, el exceso o el abuso de la prisión preventiva, ¿verdad?, y ver mecanismos que nos permitan de una vez por todas bajar esos niveles, ¿verdad?, ese altísimo porcentaje que tenemos el día de hoy, que como habíamos hablado no es algo nuevo, ¿verdad? Se probaron diferentes mecanismos, pero bueno, o debemos ver, no sé, algunos centros para diferenciar, ¿verdad?, los condenados. Es bastante complejo, pero al final vamos a llegar al meollo de la cuestión, que es plata, ¿verdad? Y dentro del dinero, ¿verdad?, están esos bajísimos presupuestos que recibe el ministerio, ¿verdad?, y que se destina, ¿verdad?, porque claro, es súper
lo que hablamos siempre, ¿verdad? Dentro de lo que es el populismo penal, podemos meter diferentes cuestiones en la misma bolsa, ¿verdad? El discurso de los políticos, tanto de izquierda como de derecha. Populismo penal, ¿qué metemos ahí? Metemos los menores que delinquen, hay que bajar la edad de la imputabilidad, por un lado. Después algunos te meten la pena de muerte, después otros te meten, no, tenemos que tener prisión perpetua. Después te dicen, no, pero ¿cómo le vamos a liberar? Entonces, dentro de ese populismo penal que utilizan los políticos de diferentes ideologías, que al final se terminan traduciendo en votos para ellos, ¿verdad? Lo más impopular del mundo es destinar fondos al privado de libertad. Entonces, como que ahí comienza todo el problema, ¿verdad? El político que toma las decisiones, que busca votos y que tiene que ajustar su discurso, ¿verdad?, a cuestiones populistas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que comenzar a trabajar, ¿verdad? Y ahí nos vamos, lo que venimos diciendo, a visibilizar, a humanizar, a mencionar de que la reinserción es algo que estuvo en todas nuestras constituciones. En la Constitución de 1870, en la Constitución de 1940, en la Constitución de 1967, en nuestra actual Constitución Nacional. ¿Qué es lo que buscan las penas? Reinsertarle al privado de su libertad a la sociedad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que optar por los mecanismos, ¿verdad?, que nos lleven a eso, ¿verdad? En base a todo este cúmulo de información que tenés, ¿qué tipo de hechos uno puede compartir para que la gente entienda, por ejemplo, de hechos que realmente, de personas que lograron la reinserción social, o el caso de la historia de liderazgo de Padre de la Vega? Entonces, ese tipo de anécdotas que podrías mencionarnos también, que puedan de alguna manera también ayudar a entender un poco y comprender lo que pasa a una persona privada de libertad. Sí, para mí, o sea, primero que nada, yo busco que otros historiadores también se interesen, ¿verdad?, en la historia del sistema penitenciario, no ser el único, ¿verdad? Porque, como te dije, Alfredo Villola abordó las cárceles del siglo XIX, y después hay algunos investigadores que hoy investigan la cárcel, pero más sobre cuestiones actuales, ¿verdad? Pero yo soy un convencido de que tenemos que comenzar ahí por los orígenes, ¿verdad?, para llegar a tiempos actuales. Y eso... concienciar más a los historiadores que tomen esto y visibilizar, claro, la historia del Padre de la Vega, entre otras historias exitosas, ¿verdad?, de reinserción. Yo sé que este mismo proyecto que nos convoca hoy está trabajando en visibilizar historias de personas, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, que lograron la reinserción, ¿verdad? Hablando de frases históricas sobre las cárceles, queríamos también andar un poco sobre esta parte. A lo largo de lo que fue tu investigación, ¿encontraste frases, reflexiones de otras épocas que hacían referencia al sistema penitenciario? Sí, hay un libro que se publicó hace poco, de Rolón Luna, no recuerdo el nombre. No hay frase mal dicha, una cosa que recopila una serie de frases de privados de su libertad que es bastante interesante. Por ahí en cualquier librería se consigue. Y sobre políticos, religiosos e intelectuales de esa época que hablan sobre el sistema, ¿qué decían los políticos, los religiosos? Porque como decías también, y hablabas con relación al político que no va a decir yo voy a invertir en la cárcel, porque eso obviamente no va a caer bien al elector, pero ¿qué decían los políticos en ese periodo inicial del sistema penitenciario sobre las cárceles o las personas privadas de libertad? Los políticos, inclusive en debate en el Congreso, siempre se debatió y se publicaba en la prensa a lo largo del siglo XX el hacinamiento de las cárceles. Siempre, porque antes que exista la Corte Suprema de Justicia, existía el Superior Tribunal de Justicia, que constaba de 3 miembros, 3 magistrados, y estos hacían su visita trimestral de las cárceles. Todos los informes del Superior Tribunal de Justicia y los artículos de la prensa eran siempre lo mismo. Es una vergüenza la situación en la que se encuentran los presos, el hacinamiento, no hay agua. En verano lo que padecen es inviable. Siempre fue ese el discurso. No se cumple lo que dice la Constitución, que las cárceles deben ser sanas y limpias. Todo. El mismo artículo creo que se copió y se pegó en todas las constituciones, pero en la práctica nunca se cumplió. Pero las denuncias siempre se hicieron. Como que es una vergüenza cómo viven los presos, pero hasta ahí. Hay que renovar, por ejemplo, Tacumbú. La cárcel de donde hoy está Tacumbú es un proyecto de 1918
como que se fue postergando y recién se termina de construir en 1956 y se inaugura en 1957. La cárcel pública, 63 años, y Itacumbú creo que al día de hoy 67 o 69 años de su inauguración, ¿verdad? Entonces, como siempre hubo un discurso pro privado de su libertad, que es una vergüenza como bien, pero hasta ahí. Y desde lo que es tu mirada como historiador, queremos también, ya yendo y cerrando lo que es todo este bagaje, este paso de la historia de nuestro sistema penitenciario, desde tu mirada de historiador, ¿qué aprendizajes del pasado podrían ayudarnos hoy a pensar un futuro distinto para el sistema paraguayo, sistema penitenciario paraguayo? Y aprendizaje muchísimo porque, como te dije, la historia se va repitiendo, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas que teníamos a principios del siglo XX. Hacinamiento, un exceso de la prisión preventiva, corrupción, una serie de problemas como que, tipo, como se dice, para conocer el presente tenemos que ir hacia el pasado, ¿verdad? Que es la función de la historia, ¿verdad? La historia lo que hace es mirar hechos del pasado para mirarnos en el presente. Enseñanza varias, ¿verdad? Ya conocemos, ¿verdad? Los vicios del sistema penitenciario y queda como una tarea para la sociedad eso, ¿verdad? No caer en discurso populista, pensar, empatizar, buscar soluciones más humanas, pensar en proyectos, como te vuelvo a repetir, como el que nos congrega hoy a este podcast, pensar en proyectos para visibilizar las historias de vida y no solamente que eso quede en el dicho, sino ejecutarlo y ponerlo en práctica y accionar. Los que te escuchan, los que te van a escuchar en algún momento, ¿cuál sería la idea central con relación a lo que nos deja a nivel de historia la situación de nuestras cárceles? Como ya dijimos, ¿verdad? Pensar la cárcel no como la escuela de la delincuencia, como ya se le decía, ¿verdad? Al principio del siglo XX, sino como pensar la cárcel, ¿verdad? Como un lugar donde verdaderamente el privado de su libertad debería ser reinsertado a la sociedad, ¿verdad? Y que, como dijimos, que eso no sea una cuestión de instituciones o de organizaciones sin fines de lucro que lo hacen a pulmón, sino que la cuestión carcelaria se inserte en la política criminal del Paraguay, se le preste la seriedad que debe, porque si miramos la historia estamos mirando lo que hoy sucede, ¿verdad? En la cárcel. En algún momento tienen que cambiar eso, ¿verdad? Entonces con una política criminal seria y con fondos adecuados y con profesionales formados, porque hay profesionales formados, hay sociólogos, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos abogados que pueden prestar su servicio, ¿verdad? A mejorar eso, pero sí, deben ser remunerados acorde a la circunstancia y a la seriedad, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo todo lo que nos comentaste, la riqueza histórica que nos trajiste hoy en este podcast de Alumbra y bueno, agradecerte sobre todo por describirnos, narrarnos todo lo que pasó y lo que sigue pasando en nuestro sistema penitenciario. No, el agradecido soy yo. Como te digo, necesitamos más historiadores que aborden la cuestión criminal y el sistema penitenciario y estoy a las órdenes para cuando quieran. Le agradezco a vos, Perla, y a Alejandra y a todo el proyecto. Por mi parte, a las órdenes para cuando quieran. Y obviamente no te podés ir con las manos vacías porque tenemos un regalo de las mujeres trabajadoras que están también luchando por salir adelante, por demostrar que ellas sí quieren reinsertarse a la sociedad y que solamente necesitan de una oportunidad. Este es un regalo que te envían las chicas. Bueno, muchísimas gracias para las chicas y para ustedes que son las grandes artífices, ¿verdad? De esto. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Abriendo Puertas. Si esta conversación te aportó valor, ayúdanos a compartirla. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio porque con cada puerta que abrimos avanzamos hacia una sociedad más justa, segura y equitativa.